Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Antes de comenzar, agradecer a todas aquellas personas que están viendo esta presentación por nuestro canal de YouTube, Tirarlo Blanche, y deseamos que disfruten tanto del libro como de las distintas exposiciones de los autores. Por otro lado, agradecer a todos los autores que han depositado la confianza en nuestra editorial para publicar esta magnífica obra, así como a todo el equipo de Tirán que ha hecho posible esta presentación online. Muchísimas gracias a todos. Bueno, hoy Tirán Leblanc tiene el placer de presentar el libro Democracia y Seguridad, respuesta para avanzar en el sistema público. Es una obra de carácter multidisciplinar donde se investiga temas e inquietudes de nuestra sociedad y democracia, desde el terrorismo internacional, así como la trata de seres humanos, hasta las distintas identidades que componen nuestra democracia hoy en día. Un libro que abarca todos aquellos retos, los estados y de los que se intenta dar una respuesta eficaz y útil. En cuanto al formato que se va a llevar a cabo en esta presentación, cada ponente tendrá unos 15 minutos aproximadamente para que nos cuenten sobre el contenido del libro y posteriormente responderán a unas preguntas que nos mandaron nuestros asistentes a un correo electrónico. Para presentar este libro, en primer lugar, tenemos al coordinador de este, José Julio Fernández Rodríguez, doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, Periodismo y en Comunicación Audiovisual, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela. Fue defensor del pueblo de la Comunidad Autónoma de Galicia y con una amplia carrera en el mundo de la investigación en universidades como Bolonia, París, Sao Paulo, Colonia y entre otras muchas, y más de 150 publicaciones entre artículos y libros. En la actualidad ejerce como director del Centro de Estudios de Seguridad, así como director del posgrado de Seguridad Internacional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela. Muchísimas gracias, José Julio, por estar aquí con nosotros y estamos expectantes de todo aquello que nos pueda contarnos sobre esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. El libro que ahora presentamos es resultado de una investigación realizada a lo largo de 3 años por un grupo internacional de profesores de ciencias sociales, fundamentalmente del mundo del derecho, pero no exclusiva, ya que también teníamos gente de ciencia política, de historia y de sociología. Dicha investigación se realizó en el marco del Centro de Estudios de Seguridad, el CSEC, un centro mixto entre la Universidad de Santiago de Compostela y el Ministerio de Defensa español. Para ello, para esta actividad, contamos con un apoyo económico-financiero del Ministerio de Ciencia y Tecnología de España. En este libro partimos de un concepto amplio de seguridad, poliédrico, integral, pluridimensional, referido a esa situación de tranquilidad que permite eficazmente ejercer los derechos y libertades, que se conecta con un desarrollo social que a su vez corre paralelo a la igualdad material y al compromiso ambiental. Por lo tanto, un sentido mucho más allá de seguridad que el tradicional de la seguridad ciudadana, del Estado o seguridad nacional. Nuestro objetivo en la obra fue ofrecer respuestas adecuadas a los desafíos de seguridad que nos presionan, respuestas que permitan avanzar en nuestra forma de convivencia, manteniendo la vigencia de los derechos y libertades que antes citaba, en un marco, eso sí, eficaz y realista. Sin duda, el mundo actual nos ofrece más incertezas y brumas, oscuridades, que otras cosas. Las cuestiones de seguridad se han convertido en esenciales en todo ello, por lo que resulta necesario analizar los problemas desde tal óptica, esa óptica de seguridad, en busca de causas explicativas y de soluciones a la realidad que nos circunda. Para esto es imprescindible actuar con libertad académica y rigor científico, huyendo de las servidumbres o deudas que impone la corrección política, y sin sustituir los argumentos racionales por discursos emocionales. Hay que guiarse, como hacemos en esta obra, por un espíritu de crítica constructiva, no solo constructiva, también proactiva, para que el avance científico pues continúe su curso en nuestro periplo de humanidad. El libro contiene 17 interesantes trabajos de 19 autores, que cito, creo que es el momento, por orden alfabético: Alberto Oelin de los Reyes, Ana Bacatoira, Ana Marrades Puig, Ariana Bedaski, Daniel Sansó Ruber Pascual, Elisenda Antón Carbonell, Federico Aznar Fernández Montesinos, Agustín González Ares,
José Julio Fernández Rodríguez, José Leopoldo López Iglesias, Juan Antón Mellón, Julia Pulido Grajera, Lucho Pegoraro, Luis Velasco Martínez, María del Ángel Iglesias Vázquez, María José Corchete Martín, Miguel Ángel Bastos Boubeta, Mónica Serrano y Rubén Miranda González. En la obra de estos 19 autores se abordan, entre otros temas, las nuevas amenazas, el pseudovalor de seguridad, el equilibrio entre seguridad y libertad, el fortalecimiento democrático, el terrorismo internacional, los deberes de la ciudadanía, la radicalización, la evolución del Estado, los nuevos espacios donde se ubica el poder público, el control de drogas, el crimen organizado, las personas víctimas de trata, la videovigilancia, la tecnología blockchain o las identidades de la democracia. Ya veis, un montón de temas de actualidad y de importancia. Hemos concluido que resulta necesario no perder el rigor jurídico propio del Estado de Derecho en las respuestas a los desafíos de seguridad, eso sí, con razonabilidad y proporcionalidad. Un mal empleo de la seguridad desde el exceso deteriorará el equilibrio entre seguridad y libertad. Además, se ha dejado claro que la educación ciudadana es imprescindible para enfrentar el discurso radical, extremista y manipulador que abarca hoy en día tantas personas, por desgracia. Esta es la línea que diseña el fortalecimiento democrático, que se articule por varias vías. Igualmente, hemos defendido un impulso de la Europa social que sirva también para afrontar los problemas de igualdad material. También evidenciamos cómo la ampliación de la securitización, permítaseme la palabra, ha incidido en nuevos espacios y en la propia dimensión del Estado, con zonas grises, con zonas diferentes a las anteriores, y que las nuevas identidades requieren nuevos consensos. Asimismo, insistimos en la vigencia de los derechos y libertades fundamentales ante los avances tecnológicos. La ciberseguridad lo inunda todo y debe tener una atención prioritaria. Las políticas públicas, por todo ello, en esta temática, deben ser horizontales e integrales, combinando esfuerzos, partiendo de métodos de abordaje estructurados y parcelados, aunque eso sí, compatibles con unidad de acción y de eficiencia. En estas políticas públicas de seguridad deben estar presentes medidas y programas específicos contra la radicalización, que adquieren una virtualidad especialmente relevante en el mundo actual. Con todo ello, ¿qué pretendíamos? Pues reforzar los valores constitucionales de libertad y seguridad, apoyar en la toma de decisiones a los responsables públicos, proponer cambios normativos o cambios de estrategias, planes y programas, formar y sensibilizar a la opinión pública y también, por supuesto, lograr la sinergia que una aproximación interdisciplinar permite en una obra como esta. En fin, una obra intensa y ambiciosa que trata muchos aspectos de enorme relevancia para nuestro presente y para nuestro futuro como sociedad democrática. Agradezco sobremanera, de forma intensa, a los autores, a esos 19 autores que antes cité, su compromiso en este libro, en el que mostraron seriedad y rigor para un resultado final que vemos excelente. Espero que las personas que se acerquen a la obra también consideren que estamos ante un libro no solo de sumo interés, sino también muy relevante para la actualidad y para el convulso futuro que nos aguarda. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos aquí atendiendo a esta presentación. Gracias. Muchas gracias, José Julio. Como usted dice, el libro es rico en distintas disciplinas, desde la sociología, el derecho, la politología, que dota a este libro de un gran capital en distintos conocimientos y que hace realmente hincapié en aquellas fallas de la seguridad que sufren nuestras democracias actualmente, haciendo también mucho hincapié en la trata de seres humanos, por ejemplo, o la radicalización de la sociedad, que son pues, temas que están en boga de todos y que son temas para superar en nuestra sociedad actual. Muchísimas gracias, José Julio, por su presentación. Ahora seguiremos con la autora Mónica Serrano, la cual es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, profesora investigadora del Centro de Estudio Internacional en el Colegio de México, así como Senior Research en la Universidad de Oxford, in the International Institute for Strategic Studies y Senior Fellow de Ralph Bunche Institute.
A su vez, fue miembro del Consejo Asesor del Proyecto FRAME de Derechos Humanos de la Unión Europea y directora del Global Center for the Responsibility to Protect, autora de numerosos artículos y libros de investigación e integrante en diversos consejos editoriales, así como el consejo directivo del Consejo Académico del Sistema de Naciones Unidas. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir sus conocimientos con todos los presentes. Gracias. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes desde México. Y fue realmente un honor y una experiencia sumamente grata participar en el proceso de elaboración de este libro que, como José Julio ya mencionó, congrega a 17 autores en dos grandes áreas. Una primera parte del libro dedicada a la reflexión de orden más general, casi diría yo de teoría política, y de teoría legislativa y de reflexión sobre los temas que tienen que ver con la justicia, y una segunda sección dedicada a los temas concretos, los temas particulares. Como mencionaba José Julio, el libro no solo tiene pertinencia para los autores o para la reflexión en torno a Europa, en torno a España, sino desde luego para lo que acontece y ocurre en México y en América Latina. Desde la reflexión más general, la pregunta, por ejemplo, sobre lo que es la defensa, cuáles son los ámbitos de esos grandes segmentos que asociamos con la discusión sobre seguridad, la seguridad ciudadana, la seguridad pública, la seguridad nacional y el ámbito de defensa. Son discusiones de absoluta relevancia en América Latina y que no solo tienen un ímpetu o un interés académico o teórico, sino que tienen una pertinencia para lo que es el ejercicio práctico de estos ámbitos de políticas públicas. En general, la defensa, la seguridad nacional la asociamos con lo que son las amenazas externas, y sin embargo la concreción de estas amenazas, como estamos viendo en el contexto de la pandemia, son concreciones que impactan en estos diferentes segmentos. Entonces la discusión teórica, la discusión y la reflexión de orden más general es realmente importante, incide en eso que definimos como Estado, en el ámbito también de la organización política y de la democracia. Y como señala José Julio en su artículo, no hay democracia sin participación ciudadana y tampoco hay seguridad, desde luego no hay seguridad democrática y no hay seguridad ciudadana sin una participación ciudadana en lo que es la concreción de la seguridad. Yo quisiera referirme de manera breve a cómo los diferentes temas que son abordados en el libro, las nuevas amenazas y la seguridad del autor, tema de la defensa, perdón, los artículos que tienen que ver con el terrorismo, son todas reflexiones que tienen una absoluta pertinencia de toda esta discusión, la reflexión colectiva, interdisciplinaria, pero también con un énfasis crítico, releyendo los capítulos de Lucio Pegoraro, que nos acompaña también hoy, el propio capítulo de José Julio, repito, hay toda una beta sobre la necesidad de abordar la reflexión sobre seguridad desde una perspectiva crítica. Por ejemplo, la discusión sobre las nuevas amenazas, efectivamente, hay la conciencia de que las amenazas que en la actualidad inciden sobre las sociedades, sobre las naciones, sobre los estados, sobre las regiones, son de naturaleza multidimensional, no pueden concretarse a lo que en el pasado asumimos como la amenaza
territorial a un país o a un Estado-nación, y sin embargo, si no entendemos las repercusiones que puede suscitar un proceso de securitización en donde la probabilidad de que la respuesta al elevar la amenaza a los niveles y a los umbrales más altos pueda también propiciar respuestas que van por la vía militar, pues ese proceso de securitización conlleva en sí mismo la generación de nuevos riesgos y de nuevas posibles inseguridades. Esto es un poco lo que yo misma trato de abordar en mi capítulo sobre la política internacional de control de drogas ilícitas y cómo el paradigma que surge desde principios del siglo pasado y que va a concretizarse y va a materializarse en eso que hoy llamamos un régimen internacional de control de drogas, va a montar todo un andamiaje que los abogados internacionales hoy hablan incluso de toda una infraestructura y un arsenal de medidas que han incluso elevado las respuestas a instancias militares y al hacerlo han tendido no solo a desconocer la importancia de atender la demanda de muchos de estos problemas, de estos desafíos, sino que además han invitado respuestas militares que no han hecho sino exacerbar el problema. Esta perspectiva crítica está también en el capítulo dedicado a la trata, al crimen organizado y la trata, y lo mismo también en los capítulos que ofrecen reflexiones en torno al tema del terrorismo. El propio José Julio nos recuerda cómo sin quitar mérito a los esfuerzos de la policía o del sistema de justicia para responder a los desafíos de la radicalización, sí desatendemos los factores que están en la base, en la raíz de estos problemas, que tienen que ver desde, como el profesor Adam Roberts de la Universidad de Oxford ha enfatizado en varias ocasiones, en numerosos escritos, una fuente, un factor que incide en el surgimiento de tendencias o actitudes terroristas. De tal manera que, bueno, pues no me queda sino celebrar el libro, el poder haber participado en este esfuerzo colectivo, que repito, estoy segura, tiene una relevancia que no se ciñe de ninguna manera a España o Europa, sino que tiene ecos muy claros en México y en América Latina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por su ponencia. Como usted dice, trata el libro de diversas cuestiones de seguridad, no solo la seguridad ciudadana, sino también seguridad nacional, y que no solamente se centra en el ámbito español, sino que también se centra en otros estados, como puede ser México o el resto de estados de Latinoamérica. También se da luz a la imperiosa necesidad de la participación ciudadana hoy en día para nuestras democracias. Un placer escucharla y muchísimas gracias. Por último, ahora su intervención, Lucio Pegoraro, uno de los máximos representantes del constitucionalismo en... ¿Se me escucha? Sí. Vale, perdona. De los máximos representantes del constitucionalismo en Europa, catedrático de Derecho Público comparado en la Universidad de Bolonia, profesor afiliado en la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor honoris causa por 3 universidades. Ha publicado una quincena de monografías, manuales y es autor de 400 escritos en Derecho Comparado. Dirige en revistas de carácter internacional, así como 3 colecciones de esta materia. Participa en comités de dirección en una veintena de revistas. A su vez, es miembro de numerosas asociaciones como Asociación Peruana de Derecho Constitucional, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, del Centro de Estudio de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela
y del Centro Latinoamericano de Derecho Constitucional, entre otras muchas. Muchísimas gracias, Lucio, por estar con nosotros y tener el placer de escucharles. Muchas gracias. Gracias a ustedes, queridos amigos y amigas de España y de Latinoamérica, donde esperamos vernos personalmente muy pronto. Y mis 10 minutos están dedicados a una actualización del tema de la seguridad abordado en el libro, empezando por el problema semántico. La seguridad no es un concepto absoluto, sino relativo. Hay que individualizar el enemigo de la seguridad. Y ahora el enemigo un poco ha cambiado respecto a mi propio artículo en el libro. Terrorismo, etc. No, hoy es el COVID. Pero pese del cambio de objeto, quisiera empezar casi con una anécdota. Estoy escribiendo un artículo un meta artículo sobre los intereses de los profesores de derecho acerca del COVID, del cual no me interesa mucho, efectivamente, pero me interesa lo que escribe la doctrina. Y sobre más o menos 2000 libros y artículos analizados, casi todos se ocupan de derechos individuales, fuentes y repartición de competencias. Me parece una visión muy parroquial, muy occidental céntrica, en un mundo globalizado, donde la pandemia ha ampliado las fronteras de nuestros intereses. Pero seguimos con un método rigurosamente jurídico a ocuparnos de nuestros pequeños problemas. Y lo he titulado, todavía no lo he cerrado, pero lo he titulado El derecho al aperitivo. Bien, luego vuelvo a hablar de seguridad de COVID al final de los pocos minutos. Pero quisiera decir, en primer lugar, que la investigación liderada por José Julio ha, cuantos menos, mezclado la visión eurocéntrica, anclada a una percepción de la Western Legal Tradition, a enfoques distintos, con aportes de disciplinas distintas, las cuales, siento yo un positivista analítico, pero son indispensables para entender los fenómenos jurídicos. Lo que he pensado ahora que tal vez falta es el aporte de un lingüista, de un semántico, aunque hay muchos autores que se detienen sobre el concepto de seguridad desde variadas perspectivas. Tal vez ahora, lo digo pensando en el COVID, puede ser que falte una contribución orgánica de un profesor, de un investigador de lingüística sobre la evolución histórica del concepto de seguridad, etcétera, etcétera. Porque justamente el aporte de tantos autores que han abordado el tema de perspectivas distintas con la metodología también de disciplinas distintas, demuestra cuánto amplio es el concepto de seguridad y cuánto es variable. Es una variable de la sociedad. El enemigo puede ser individualizado cada vez en algo distinto. Y que puede ser los comunistas, los judíos, los terroristas, la salud pública o la democracia, mejor, los enemigos de la democracia o en otros lugares la propia democracia. Piénsese a la connotación negativa del término democracia en Mussolini, que hablaba de demo-pluto-democracias. Y el totalitarismo tenía un sentido bueno, una connotación favorable. El totum entre sociedad y Estado a través del partido. Bien,
cambia también la semántica de seguridad. No es la misma de Hobbes, que no individualiza en la seguridad un derecho, no individualiza un valor, sino la finalidad del Estado. Ahora el Estado es un pueblo, es el mundo que traza las fronteras de nuestras investigaciones. Y a propósito del mundo, segundo mérito del libro es que no solo se utiliza el aporte de ciencias distintas, sino en varias ocasiones contrapone a una visión típica de la Western Legal Tradition visiones abiertas. Y mi crítica en los últimos años es a un constitucionalismo que piensa que su norma básica, su grande norma, sea universal. Yo lo digo, tengo las mismas raíces, los mismos valores de José Julio, de Mónica y de pienso todos. Pero tengo conciencia que no tengo la verdad. Y la construcción de una hiperconstitución basada solo en derechos individuales y dignidad es una visión, a mi parecer, colonial, occidental o atlántico-céntrica, que nos no permite de mirar a los problemas de perspectivas distintas. Si queremos estar seguros, debemos empezar a aprender cómo piensan los otros, no compartir todo. Por supuesto, hay valores a los cuales no se puede renunciar, pero vale para nosotros y vale por el velo islámico, vale por el concepto de armonía, de deber, de orden de otras culturas, que representan 2/3 de la humanidad. El jurista occidental, cuando estudia la seguridad, entonces, a mi parecer, debe evitar errores que se reflejan en el plano epistemológico. Rechaza el conocimiento empírico de esta manera y da connotaciones religiosas y no científicas al léxico y a los fenómenos sociales. Niega la enseñanza de la historia, su variabilidad, la comparación vertical y horizontal, es decir, histórica o geográfica, nos enseña que las cosas cambian. Pone la ciencia a la disposición de usos impropios. ¿Cuántas veces vamos en nombre de la seguridad a combatir en Afganistán, en Irak? Y todo el mundo de Irak hasta casi Marruecos fue destruido para nosotros, en nombre de la democracia, de los derechos humanos y de la seguridad. Entonces hay que leer bien el libro porque se encuentran autores que se detienen sobre los abusos también de la amenaza a la seguridad. En segundo lugar, desde la perspectiva sustancial, esta enfatización de una hiperconstitución con base doctrinaria y judicial, donde los pueblos están al margen, enfatiza los derechos individuales, pero permite su limitación. La seguridad está arriba. Y entonces, en nombre de la seguridad democrática, porque solo esta es, se pueden limitar los derechos. Y aquí encontramos estudios sobre la privacy u otros derechos amenazados. En segundo lugar, propone esta visión la militancia de la democracia, democracia protegida, democracia militante. Tú eres libre, pero no libre de criticar el núcleo. Entonces, no se admiten en casi todas las modernas constituciones, y muchísimas, lo que en el siglo pasado era una excepción, partidos que no aceptan el núcleo democrático. Es decir,
soy un poco malo, se puede ser Labor o conservador, democrático o republicano, pero no se puede ser comunista o fascista o independentista, etcétera, etcétera. Hay una pulsión para defendernos a enfatizar las limitaciones también de la Free Trade Market of Ideas a través de los partidos. Y finalmente se atacan estas formas, cualquier sean, de una mediación de los partidos, sindicatos, la sociedad intermedia en favor del individuo. El individuo, entonces, uno vale uno. El liderazgo individual de los líderes, personalización de la política, etc. Y finalmente, a nivel procedural, esta visión que enfatiza demasiado derechos y dignidad, comporta que se impide el cambio del núcleo, incluso a través de supermayorías. Si 2/3, como se pide normalmente por un cambio constitucional junto al referéndum, junto a la intervención de estados y otras formas, doble elecciones, todas las modalidades de revisión. Si tantos quieren pasar, por ejemplo, al socialismo, no se puede. No se puede porque la hiperconstitución está amenazada. Entonces, todos los tribunales están elaborando teorías y practicando con sus sentencias límites a la propia revisión constitucional. Entre la voluntad del pueblo y la voluntad de los tribunales constitucionales, prevalecen los tribunales constitucionales. Se confiere superioridad al derecho de los tratados, aunque en casi todos los países, excepto Estados Unidos y 2 o 3 latinoamericanos, se aprueba por ley simple. Entonces, un tratado aprobado por una mayoría simple prevalece sobre la Constitución aprobada por el Poder Constituyente o la revisión constitucional aprobada con supermayorías. Y finalmente se confiere a jueces demiurgos y doctrina jurídica constitucionalista la tarea de individualizar este núcleo que nos permite de estar seguros, tranquilamente democráticos, etc. Bien, esta es una crítica fuerte, lo sé, y no piensen que yo soy subversivo, sí, como todos los verdaderos comparatistas. Es un famoso artículo de Horacio Muir-Watts que se titula La función subversiva del droit comparé, la función subversiva del derecho comparado. Pero el marco de la investigación liderada por José Julio es justamente este, es nuestro miedo de perder la democracia, de perder las relaciones, de perder los derechos individuales, los derechos propietarios. Y falta siempre en este marco, no digo en el libro, la atención por los deberes, por la solidaridad, por la fraternidad, que es un valor liberal, no es un valor solo cristiano o solo socialista. Es en el tríptico revolucionario y fue evocada por el Consejo Constitucional francés finalmente en una sentencia del año pasado, de hace 2 años. La fraternidad como elemento, y nosotros solo hablamos de derechos. Y voy a cerrar. Es un artículo escrito hace algunos años y que he utilizado por otro artículo en español sobre las raíces de las constituciones del posguerra. Bien, he analizado las cartas de los condenados a muerte, de los partisanos y partisanas. ¿Cuántas mujeres fueron fusiladas o ahogadas en los años 43, 40, 45? Bien, nunca en las miles de cartas de condenadas y condenados se habla de derechos. Se habla de todo, de generaciones futuras, de patria, de deber, de fraternidad, de solidaridad, de valores distintos. Bien, cuando hablamos de seguridad, entonces empezamos nosotros mismos a
poner al lado de los valores que debe proteger la seguridad los derechos de las futuras generaciones, los derechos de los más débiles. Y eso pienso que sea la misión de una doctrina constitucionalista moderna, recuperar las raíces cristianas, las raíces liberales, las raíces socialistas, y no solo una parte importantísima, sobre todo en Occidente, pero que no es la única, que son los derechos individuales. Y eso es nuestra falta, pero este libro tiene muchas sugestiones para ir allá de los derechos individuales y intentar con muchos problemas, porque es un tema inmenso, de focalizar también cosas curiosas y poner, como en algunos ensayos, vi Ana Abacatoria, por ejemplo, habla de deberes, de convivencia intercultural, Juan Antón Mellón y Elizabeth Antón Carbonell, y hay otros, o partes de otros artículos. Bien, yo siempre, siendo que soy tan amigo de España, que me considero español, me permito que puedo criticar. Le digo, la doctrina española es muy cerrada, muy parroquiana, muchas veces. Bien, esta vez vi que está abriéndose y que ha abordado el tema de la seguridad con coordenadas tradicionales, pero también en un diálogo con visiones distintas, un diálogo intercultural y un diálogo interdisciplinario. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia, Lucio, por ese derecho al aperitivo y por dotarnos de esa inquietud sobre el concepto semántico de seguridad, que como usted dice, pues ha ido variando a lo largo de la historia y que según los distintos autores, pues la tratan como un concepto muy amplio. A su vez, ha dado una perspectiva muy interesante sobre la importancia de los valores y los principios, pero no de manera unitaria europea que sea céntrico, por así decirlo, sino respetando las diferentes visiones de los estados y de las sociedades que las conforman. Muchísimas gracias por esta gran aportación, Lucio. Y bueno, a continuación comenzaremos realizando una serie de preguntas que nos enviaron al correo nuestros asistentes sobre aquellos retos que tienen hoy los estados para preservar la seguridad de las sociedades y de las democracias en sí mismas. La primera pregunta se la voy a realizar a Lucio, de nuevo, que va a ser ¿cuál es el antídoto frente a la desproporción de las respuestas a los desafíos de seguridad? Perdone, ¿el antídoto? ¿Cuál es el antídoto frente a la desproporción de las respuestas a los desafíos de seguridad? El antídoto es cultural, pienso. La desproporción es fortalecer las medidas contra los extranjeros, fortalecer el control a través de telecámaras. Yo no puedo irme al lado de mi casa sin ser grabado por 3, 4 dispositivos que no sé quién los utiliza, pero son desproporcionadas estas medidas. Y lo que me preocupa es que son utilizadas para convencer a los ciudadanos que así están más seguros. Y las estadísticas nos demuestran que el 70% está dispuesto a renunciar a la libertad en nombre de la seguridad. Y eso es muy preocupante, muy preocupante. Los partisanos no se preocupaban de su seguridad, se preocupaban de otras cosas. Y efectivamente hay una desproporción. Que piensas el habeas corpus en Reino Unido, la patria, 28 días sin habeas corpus los extranjeros. Estados Unidos, el Patriot Act 2, 2 años. Sin habeas corpus, solo procedimientos administrativos. Hay una desproporción. Pero, bien, hay medidas políticas. Abrogar estas medidas, pero en primer lugar es cultural. Una cultura acogedora
los extranjeros no son peligrosos, todos. Hay una parte, pero en Italia como en México, el 70% de los homicidios son en ámbito familiar. No por eso la familia es considerada peligrosa. Hoy he escuchado de otros 4 matados en Piamonte, en Italia, por un tío que mata chico, mujer y 2 vecinos. No son solo los extranjeros. Las estadísticas. Pero la mentalidad es, no, el extranjero es peligroso, es un enemigo. Y entonces es la cultura que debe, la doctrina jurídica debe acompañar la política, los periodistas, etcétera, en el crear un marco donde la fraternidad nos permite de individualizar los verdaderos enemigos, como fueron ETA, Brigadas Rocas en Italia, los fascistas que ponían bombas. En Bolonia fueron matados 80 personas por una bomba fascista. Estos son los enemigos de la seguridad. O como puede ser el COVID también hoy. No, pero el pobre negro que pide en la calle es un enemigo. Esto es preocupante. Nosotros tenemos una misión. La doctrina no debe ser al servicio comentarista de lo que dicen los jueces y los legisladores. Ellos deben leer lo que escribimos nosotros, no al revés. Tenemos un deber social y de esta manera se puede proporcionar las medidas restrictivas. Okay. Muchas gracias, Lucio. Bueno, la siguiente pregunta se la lanzo a Mónica Serrano y consiste, ¿se espera usted cambios en la política antidrogas de la administración Biden? Lo primero que hay que tener en cuenta al responder esta muy pertinente pregunta es que hay cambios, como apunto en el capítulo, que se están gestando en Estados Unidos a nivel de los estados, con una tendencia muy clara a la legalización del uso lúdico de la marihuana. Muchos estados, Nueva York es quizá el siguiente estado que se encaminará por esa ruta, y esto en sí mismo significa un cambio muy importante en la... Hay una tendencia que no compete a quien esté en el Ejecutivo y que es la tendencia hacia la legalización del uso lúdico de la marihuana en múltiples estados de la Unión Americana. Con respecto a Biden, lo que sabemos es que en 2012, Biden, como vicepresidente de la administración Obama, encabezó una delegación de alto nivel que hizo su primera escala en la Ciudad de México y siguió hacia Centroamérica con el mensaje absolutamente claro de que la legalización de la marihuana ni en México ni en Centroamérica sería permitida. Esto no solo involucró la transmisión del mensaje, sino que además, en el caso de Centroamérica, en donde había ya una tendencia muy clara, encabezada no solo por el entonces presidente de Guatemala, sino claramente también apoyada por la entonces presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, a favor de la legalización de la marihuana, no porque quisieran liberalizar ese mercado, sino porque estaban plenamente conscientes de la necesidad de que tienen escasos recursos y están sujetos y multidimensionales problemas. El que está hoy aquejando a la administración Obama como consecuencia del cambio climático, que es de nueva cuenta los flujos migratorios, el éxodo. Entonces, regresando a la pregunta sobre si se espera un cambio en la política de drogas, creo que habrá tolerancia quizá en este momento a la legalización de la marihuana. Está siendo discutida en el Senado en México, pero más allá de lo que sean las convicciones personales del presidente Biden, no hay que olvidar que hay toda
todo ese andamiaje al que yo hacía referencia, toda esa infraestructura detrás de las políticas de prohibición, y que son las agencias de seguridad, desde luego la DEA, la Drug Enforcement Agency, la Border Patrol, que son intereses creados y toda una infraestructura a favor de mantener la continuidad de las políticas, porque redundan en beneficios propios, en presupuesto y en una serie de medidas que no distan de lo que mencionaba Lucio, de la sobrevigilancia, el uso de mecanismos y métodos judiciales que atentan contra las libertades básicas, y que si las rastreamos, las encontramos de hecho en el periodo clásico de la prohibición del alcohol, como lo ha mostrado de manera magistral la historiadora Lisa McGeer. La creación del sistema penal en Estados Unidos, los casi 2 millones de personas que están en cárceles en Estados Unidos por delitos de drogas no violentos, son parte de ese andamiaje, de esa infraestructura, que desmontarlo requeriría de una voluntad y un compromiso político que no veo yo en la administración Biden, que estará consumida por problemas internos, la reactivación económica, las secuelas de la pandemia, y el tener que lidiar con sectores, un partido republicano que sigue respondiendo mucho a lo que fueron y fue el legado perverso de la administración Trump. Entonces, ni por razones personales, ni por factores que tienen que ver con los intereses creados por estas políticas, preveo yo un cambio radical en la política, aunque sí quizá una tolerancia a la legalización de la marihuana. Muchas gracias, Mónica, por su respuesta. La siguiente pregunta se la realizo a José Julio y consiste en que, ante tantos riesgos y amenazas de seguridad, ¿cuál es su valoración del futuro? Bueno, no me gusta ser agorero, pero es verdad que tenemos que hacer también visión prospectiva, ¿no? en la ciencia y en los temas de seguridad. Bueno, yo soy moderadamente pesimista, ¿no? Moderadamente pesimista. No por razones subjetivas, sino yo creo que más bien por datos que he publicado y he manejado y he reflexionado ya, ¿no? Por un lado tenemos una hiperglobalización disfuncional que privilegia los intereses económicos o economicistas o mercantilistas frente a los derechos humanos o frente a la fraternidad o la solidaridad. Es un primer elemento que me hace ser pesimista, moderadamente pesimista. La superpoblación, segundo elemento, importantísimo, ¿no? La superpoblación del planeta es un problema acuciante, aunque a veces no se subraya por no sé por qué razón. Genera problemas de recursos, genera problemas de acceso a la energía, genera problemas de políticas sociales, etc. Un tercer elemento, los problemas ambientales, cada vez más difíciles de resolver y de retrotraer a la situación anterior, que va a generar pues, elementos pues, muy negativos en cuanto a los refugiados ambientales, en cuanto a la desertificación, en cuanto a ese acceso al agua, a otros recursos, la subida del nivel del mar, o, en fin, un elemento negativo del futuro inmediato son el descontrol de las tecnologías disruptivas, de la inteligencia artificial, de la robótica, de la computación cuántica. Sí, en Europa tenemos un marco más o menos, y va a haber un marco más o menos regulatorio, pero en Asia, sobre todo, ahí va a haber un descontrol en el desarrollo de estas tecnologías disruptivas que serán también negativas para el interés general, para la humanidad, para la solidaridad internacional y para los derechos individuales también. O sea que, por estas razones de gran peso en esta visión prospectiva que hago, soy moderadamente pesimista. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tratar de argumentar desde la ciencia y tratar de convencer a los responsables públicos que cambien sus políticas o cambien su visión de las cosas para tratar de detener este proceso negativo desde mi punto de vista. Gracias. Gracias por su respuesta, José Julio.
La siguiente pregunta se la realizamos de nuevo a Mónica Serrano y muy en la línea de la anterior pregunta que le hemos realizado. Y es que se ha debatido mucho sobre la conveniencia o no de legalizar ciertas drogas, aduciéndose elementos a favor y en contra. ¿Podría decirnos usted cuál es su posición al respecto? El tema de la política de drogas es un tema de suyo controvertido por razones obvias. Las drogas, las sustancias psicoactivas conllevan graves riesgos. Un riesgo evidente, objetivo, es el riesgo de adicción. Los estudios más recientes estiman que de una población dada que consume marihuana, el 10% puede desarrollar adicción en un plazo dado. Los cálculos para cocaína, quizá con un periodo de tiempo más prolongado, se estiman en cerca del 15%, y para el caso de la heroína, el riesgo se eleva a 23% y es inmediato, y se estima que la posibilidad de salida de la adicción es complicada, si no imposible. De tal manera que los riesgos, el temor que suscita el tema de drogas, que está en la base de las políticas prohibicionistas, es algo que tiene base en la realidad, que tiene una dimensión real. Pero lo que ocurre también con el tema de las drogas es que hay una absoluta ignorancia con respecto a las consecuencias inesperadas y perversas de las políticas de drogas, que no han hecho sino agravar y exacerbar los problemas. La primer forma en la que las políticas de drogas exacerban el problema es generando rentas ilícitas que son resultado de la diferencia del precio entre sustancias que, si son legales, valdrían, por decir algo, €1, y al ser declaradas ilegales, el precio se eleva, digamos, a €10. Son sumas ficticias, pero es solo para ilustrar lo que quiero decir. Y una vez que se inflan estos precios, no solo los precios se inflan, sino que se generan las condiciones para la transferencia de rentas ilegales a actores ilícitos, a organizaciones criminales que van a estar dispuestas a recurrir a todos los métodos posibles para proteger su negocio. Y las consecuencias, bueno, pues son innumerables. Desde, por ejemplo, la destrucción de ecosistemas en aras de plantar, de desarrollar grandes plantíos de drogas. La compra por la vía, y a mí no me gusta utilizar, creo que la palabra corrupción, la noción de corrupción no es exacta, porque la transferencia ilegal de rentas la crea el propio Estado al declarar ciertas transacciones o ciertos bienes ilícitos, de tal manera que no estamos hablando de un fenómeno de la corrupción como lo entendemos en términos clásicos, pero a la vez, paradójicamente, genera las condiciones para una autodestrucción de las instituciones del Estado por la vía de la captura y la compra. Y no, sobre todo, lo más grave es que un siglo de prohibición ha demostrado que no ofrece una solución al problema de las adicciones. Estudios de la Rand Corporation han demostrado que $1 gastado en prevención y en atacar la demanda es infinitamente más productivo que cualquier cantidad de dinero asignado a la represión de la oferta y del mercado ilícito de drogas, que ha sido el paradigma que ha regido desde que, por diversos métodos y gracias a 3 guerras, la Primera Guerra Mundial, sin la cual no existiría el régimen internacional de drogas, la Segunda Guerra Mundial, que le da a Estados Unidos condiciones excepcionales para, por la vía del suministro de heroína, empujar de manera vehemente las políticas y el paradigma prohibicionista, y
la guerra contra el terrorismo desatada en 2001, que es un tema que claramente está presente en diversos capítulos de este libro, que le ofrece de nueva cuenta a Estados Unidos una oportunidad sin la cual no se hubieran impuesto muchas de las medidas contra lo que se denomina el lavado de dinero, que de nueva cuenta han demostrado que su utilidad quizá no justifica los costos que genera, por ejemplo, para nosotros que somos usuarios de los bancos, pues estamos pagando muchas de las medidas que se han tomado para combatir esta transferencia de rentas ilícitas, cuyo control en sí mismo no elimina el mercado ni el negocio, porque el mercado y el negocio dependen en última instancia de la prohibición. Entonces, las medidas de lavado de dinero podrán dificultar la vida de ciertas organizaciones, hacer más complicadas ciertas actividades del negocio, pero no lo eliminan porque la semilla del negocio está en la prohibición. Entonces, repito, son 3 guerras que permitieron a Estados Unidos como líder de este régimen establecer la prohibición, las medidas punitivas y represivas que atendiendo la preocupación de la adicción, no han, sin embargo, ofrecido una respuesta sensata al problema real de las drogas y de la adicción. Muchas gracias, Mónica, por su respuesta. La siguiente pregunta va dirigida a Lucio Pegoraro. Y bueno, en relación con la respuesta que nos ha dado anteriormente, que ha hablado de falsos enemigos, entre comillas, ¿no? Que digamos, que determinan las reacciones de los gobiernos. ¿El coronavirus, COVID-19, sería uno de ellos? No, no es falso. Es real. Estados Unidos son más que 10 veces los muertos de Vietnam. Italia, casi más que un tercero de los muertos de la Segunda Guerra Mundial, ya con el coronavirus. Es un enemigo real que amenaza nuestra seguridad y sobre todo cambia la franja de significado, el sentido de la palabra seguridad, porque introduce un elemento nuevo, la incertidumbre del futuro. Y ahora José Julio ha hablado de algunos elementos, la sobrepoblación, por ejemplo. Puede ser que el COVID, en una mirada global, sea la respuesta de la naturaleza, que en la historia del mundo siempre se ha defendido cuando fue amenazada, antes de la llegada del hombre, cambiando el mundo. Y puede ser que hay un problema de la naturaleza y por lo cual digo, en lugar que reírnos siempre, como yo también hizo, de visiones holísticas y un poco poéticas. Bien, los estudios sobre el climate change ahora están aclarando las relaciones entre cambio, COVID y intervención humana, el antropocene. Entonces, el enemigo no es ficticio, pero no debemos considerar la naturaleza como un enemigo. Debemos, como nos enseña el Summa Causai o el Ubuntu o otras visiones, convivir y convertir el miedo por nuestra inseguridad en una colaboración. Y lo mismo vale hasta ayer, porque ahora son desaparecidos los terroristas. No construir un falso enemigo que son los inmigrantes, sino individualizar el enemigo efectivo. Y hay en la historia de la seguridad enemigos efectivos y enemigos ficticios, construidos por el poder para ayudar a sí mismo en el control social. Bien, no pienso que el COVID sea un enemigo ficticio, es desafortunadamente,
no puedo volar a Santiago a tomarme mi albariño. Fue enemigo el COVID en este sentido. Pero hay que distinguir y también empezar a estudiar, por ejemplo, la libertad de información también en la fase de su formación, no solo en la fase de su manifestación, que es típico de los profesores de Derecho Constitucional. A nadie le interesa cómo se forma el pensamiento y cómo se deforma las noticias. Hay quien se ocupa de fake news, etc., pero siempre una óptica individualista, de tutela del individuo. No, es un fenómeno social. Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich, nos lo ha enseñado. Es un fenómeno del poder en general. Y entonces debemos individualizar los enemigos efectivos y los más importantes. No se puede combatir a todo. Piensa a los jóvenes que no tienen seguridad en su futuro porque no tienen un trabajo fijo. Mi generación fue muy favorecida por la idea que se podía despedir un trabajador solo con muchas cautelas. Ahora, pobrecitos, no pueden casarse, no pueden saber dónde comprarse o alquilar una casa, dónde vivir. Pueden estar 3 meses aquí y 1 año allá. No pueden entonces con su novio o su mujer programar hijos, etcétera, etcétera. Bien, son amenazas a un tipo distinto de seguridad, pero efectivas. La seguridad en el futuro, las futuras generaciones. Nadie habla o pocos hablan de problemas así. Se individualiza el más fácil, el enemigo más fácil. Claro, en México, con 30.000 muertos cada año por luchas entre bandas de criminales, es un problema efectivo del control de los carteles de la droga. Pero aquí el problema, efectivamente, de los trabajadores que llegan de este o del sur es un problema ficticio. El COVID no lo es un enemigo. Y esperamos que la naturaleza no sea demasiado, no tenga una venganza demasiado feroz, pero debemos aprender. Gracias. Muchas gracias, Lucio, por su respuesta. La siguiente pregunta y última va para José Julio Fernández y trata de... En el libro se defiende fortalecer la democracia frente a los riesgos de seguridad. ¿Quién cree usted quién debe llevar a cabo esa tarea? Sí, vamos a ver, una de las claves del libro es esa idea que estamos comentando de fortalecer la democracia, es decir, de afianzar los ideales de libertad, igualdad, justicia de la democracia frente al discurso radical, frente a los extremismos. ¿Y quién lo debe hacer? Bueno, tradicionalmente estas ideas de educación cívica se circunscribían pues, a la educación obligatoria a través de una asignatura de educación cívica o algo parecido. Yo lo que propongo en el libro es ir mucho más allá, ¿no? Y abarcar pues todo el espectro social, por decirlo de alguna forma. Enseñanza y educación, por supuesto, pero no solo obligatoria, también la educación reglada y no reglada, y educación continua y formación del profesorado. Si no formamos al profesorado en ciudadanía democrática, ¿cómo va a transmitir esa formación a su alumnado? Hablo de campañas específicas de divulgación, no solo del poder público, también de agentes privados, de ONGs, de ayuntamientos, de diversos poderes públicos multinivel, no solo el estatal, también el europeo, el regional o el local. Hablo también de actividad judicial. Los jueces tienen que estar especialmente formados como juristas que son en su compromiso democrático y a través de sus sentencias y decisiones pues pueden también favorecer a este fortalecimiento, a esta divulgación de la democracia. También menciono los medios de comunicación, claves a la hora de construir hoy en día la opinión pública, medios de comunicación en un sentido amplio, no solo tradicional, sino que las nuevas tecnologías flexibilizan el concepto de medio de comunicación, pues ellos yo creo que también están obligados en su compromiso ciudadano, en esa solidaridad constitucional que deben tener,
pues a divulgar las ideas de democracia y, de duda cabe, también el activismo social, el activismo en redes sociales, pues hoy en día sería también un ejemplo clave a seguir para tratar de dar de más contenido a nuestra democracia. Es en el fondo pues especificar un poco la educación de calidad en términos sociopolíticos o político-constitucionales para hacer a la sociedad más resiliente, más formada frente, como digo, a esos radicalismos o esos extremismos que quieren acabar pues con nuestra forma de convivencia. Pues ni más ni menos, es fácil decirlo, pero articular todas estas estrategias de fortalecimiento es bien complicado, pero vamos a ser optimistas y vamos a, desde la doctrina, insistir que hay que trabajar en esta línea. Gracias. Muchísimas gracias, José Julio. Bueno, muchas gracias también a todos por sus preguntas a todos los asistentes y obviamente a las respuestas a nuestros autores, que han sido de una gran riqueza y que nos ha ayudado a comprender no solamente el contenido del libro, sino también el mundo que nos rodea y de la seguridad que actualmente profesa nuestro mundo. Con estas respuestas finalizamos la presentación de este libro. Ha sido un verdadero honor para Tirant lo Blanc editar esta obra, así como pasar este tiempo con ustedes, con los autores, con los asistentes y obviamente con nuestros ponentes José Julio Fernández, Mónica Serrano y Lucio Pegolaro. Reiteramos el agradecimiento a todos los que nos han acompañado. Espero que hayan disfrutado de la presentación y del libro Democracia y Seguridad, respuestas para avanzar en el sistema público, como nosotros lo hemos hecho. Y finalizar con desearles suerte desde Tirant lo Blanc a todos nuestros autores y muchísima salud y un abrazo muy fuerte. Gracias.